Los tronos se construyen sobre la violencia. Pero cuando el miedo desaparece, la propia manada se convierte en el arma. En el ardiente amanecer, el derrocamiento ha comenzado. La sangrienta rebelión. Cuando los simios se alzan contra su rey. El sol se alza sobre las colinas rocosas del Serengeti, la primera luz filtrándose entre la hierba seca cubierta de polvo rojo. Al pie de la colina, más de 30 babuinos se reúnen, formando un pequeño mundo ruidoso pero ordenado. Son la manada Mabuno, una de las más grandes de la región, gobernada por Boro, un enorme macho alfa de pelaje gris oscuro y una vieja cicatriz que le recorre la mejilla y el cuello. Boro fue en su día un símbolo de poder y temor. Cada rugido suyo podía silenciar a la manada, cada golpe de su brazo podía hacer que un joven aterrorizado cayera de rodillas. Pero el tiempo nunca se ha doblegado ante ningún rey. La edad había comenzado a desgastar los colmillos de Boro. Era más lento, más impaciente y más despiadado. Las hembras ya no lo buscaban durante la época de apareamiento. Los machos jóvenes evitaban su mirada en silencio, esperando su oportunidad. Pequeñas grietas se abrían en el orden que Boro había establecido mediante la violencia. El poder que había ostentado durante tantos años comenzaba a resquebrajarse. Entre esos ojos abatidos, había una mirada diferente. Kano, el macho joven, recién crecido, ágil, obstinado, que lo observaba todo en silencio. No rugía, no provocaba, pero en esos ojos había algo que Boro había perdido. Calma y serenidad. Siempre que Boro se enfadaba, Kano se mantenía a distancia, ayudando en silencio a las hembras maltrechas, compartiendo su comida con las crías. No necesitaba gritar, un simple gesto bastaba para que la manada notara la diferencia. Una calurosa mañana, una hembra estaba cerca de la orilla del río. Kano se acercó. Ella no se agachó ni retrocedió. Una sola mirada bastó para que la manada se detuviera.
ese instante, entre el olor a polvo caliente y el sonido del viento, el antiguo poder se vio desafiado por primera vez. Boro rugió y se abalanzó hacia adelante. La arena se levantó en una nube. Kano esquivó el primer mordisco, contraatacó con una fuerte patada y retrocedió. No más ataques, esa fue la advertencia. La manada guardó silencio. Entonces, cuando Kano se dio la vuelta, algunas hembras inclinaron la cabeza instintivamente, no por miedo, sino por respeto. Ese fue el primer momento en que la autoridad de Boro flaqueó. En los días posteriores al encuentro, la manada se volvió inusualmente silenciosa. Ya no se oían aullidos resonando en los acantilados, ni peleas rompiendo el viento. Nadie se atrevía a hablar abiertamente, pero en cada mirada se percibía un cambio. Kano, quien había desafiado a Boro, no buscó más confrontación. Se retiró al límite de la manada, cerca del arroyo poco profundo, donde solo había viento y hierba corta. Desde la distancia, observaba no con ojos de usurpador, sino con los de quien comprendía que el poder se forja con confianza, no con garras. Al principio, solo se acercaban unos pocos machos jóvenes. Traían trozos de comida a modo de prueba. Kano no mordía, no rugía. Simplemente permanecía inmóvil, asentía levemente y dividía su porción por la mitad. La comida de los despreciados se volvía más cálida en el frío de la noche del bosque. Kano sabía usar algo que Boro nunca tuvo, la cercanía. No solo compartía comida, arrancaba los pelos parásitos del lomo de sus compañeros babuinos, un acto que parecía insignificante, pero que era el ritual más común en el mundo de los babuinos. Cuando las manos de Kano tocaban el lomo de otros, resonaban suaves ronroneos, el sonido de la confianza. A medida que se acercaban más machos jóvenes, el círculo alrededor de Kano se hacía más grande. Cada noche, sus gruñidos armonizaban en un ritmo constante, como el latido de una nueva manada que se formaba en el silencio. Pero el poder,
por muy bien oculto que esté, no puede permanecer escondido para siempre. El aroma del cambio se extendió más rápido que el viento. Boro empezó a presentir que algo andaba mal. Una tarde, el cielo se tornó de repente de un gris cobrizo. Un viento seco del norte trajo una nube de polvo rojo, anunciando una tormenta de arena inminente. Los monos entraron en pánico, las crías lloraron y las madres se aferraron a ellas buscando refugio. En medio del caos, Kano bajó del acantilado. Boro lo notó y rugió furioso. Se lanzó directamente hacia la multitud, levantando una nube de polvo. Kano no retrocedió. Los dos hombres chocaron, y el estruendo del impacto resonó. La fuerza del golpe hizo que el pesado cuerpo de Boro se tambaleara. La manada se dispersó, y los vítores fueron interrumpidos por truenos y viento. La lucha duró apenas unos minutos, pero para la manada, fue como si una era se derrumbara. Un último rugido resonó, y luego silencio. Arena roja cubría el enorme cuerpo jadeante. En el destello del relámpago, se vio sangre esparcida por las rocas, y los ojos de Boro ya no reflejaban ira, solo el vacío de quien sabe que ha perdido su trono. La manada guardó silencio. Nadie celebró, no hubo vítores, solo el viento aullando entre los acantilados. Kano permaneció allí, con el pecho agitado, la sangre corriendo por su costado, pero sus ojos no se apartaron del cuerpo caído. No mató. Se dio la vuelta, dejando un vacío entre las dos generaciones. Un vacío que el silencio de la manada llenó con su decisión, el líder había cambiado. Al caer la noche, Kano yacía solo en la ladera rocosa, el viento frío azotando su pelaje empapado de sudor. El poder había llegado, pero en su interior solo había un vacío.
No había nadie con quien luchar, solo una pesada responsabilidad. Boro bajó la colina con paso pesado. Nadie lo detuvo, nadie lo despidió. Solo los buitres observaban desde lejos, negros contra el cielo llameante. En el mundo de los babuinos, el poder nunca muere, solo cambia de manos. Tras la batalla, el viento amainó. Polvo rojo cayó como ceniza, cubriendo las viejas manchas de sangre en las rocas. La respiración de la manada se fue normalizando, luego se ralentizó y finalmente se volvió más cálida. La ladera estaba salpicada de cuerpos de babuinos descansando, ya sin la tensión de antes. Las hembras se sentaban juntas, acicalándose y quitándose parásitos de los hombros. Las crías se aferraban al vientre de sus madres, adormiladas, envueltas en el aroma a pelaje, tierra y viento. Los machos jóvenes yacían de lado, de espaldas a sus compañeros, quitándose las garrapatas, emitiendo de vez en cuando suaves gruñidos, el sonido de la calma tras la tormenta. Ya no había rugidos amenazantes, ni ataques ostentosos. Solo el roce de su pelaje, el sonido de la respiración y el viento que soplaba entre la hierba amarilla. Cano caminaba lentamente entre ellos. No gritaba, no daba órdenes. Simplemente dejaba unas raíces que había desenterrado esa mañana, acercaba la fruta madura a la hembra más anciana de la manada y dejaba que las crías se acercaran, se tocaran las manos, las colas. Cada pequeño gesto transmitía la serenidad de quien comprendía que el verdadero poder se nutre de la confianza. Bajo sus pasos, la manada recuperó gradualmente su antiguo ritmo de vida, pero más pacífico y unido. Un nuevo orden se había formado, ya no basado en el miedo, sino en la cercanía y el compartir. Entonces el hambre se hizo presente. Al principio, solo fue un leve murmullo en la calurosa tarde, que poco a poco se hizo más nítido a medida que el viento se llevaba el olor a sangre de la batalla, dejando tras de sí el sabor seco de las rocas y la hierba. Las miradas se cruzaron, expectantes. Cano se irguió sobre la roca baja, escudriñando la manada. Con un breve y profundo bramido, todos se pusieron en pie de inmediato.
La manada abandonó la colina rocosa y descendió por la ladera cubierta de hierba, moviéndose en fila, 2 machos jóvenes a la cabeza como exploradores, las hembras con sus crías en el centro y el más viejo cerrando la marcha, sin apartar la vista de los arbustos. Pero aquella escasa comida apenas les alcanzaba para llenar el estómago, no para soportar el calor del sol de la tarde. Cano alzó la cabeza e inhaló profundamente. El viento traía consigo el aroma del calostro, el dulce olor típico de las crías. El hambre le iluminó los ojos y, con una sola mirada, la formación de la manada se reagrupó, acelerando el paso. Cano enderezó la cola, sacudió levemente la cabeza y la señal de silencio se extendió al instante. Los jóvenes machos lo comprendieron, el llamado de caza comenzaba. Cada paso sobre el suelo era apenas un leve susurro, sus ojos se abrieron desmesuradamente y sus pupilas se contrajeron para captar mejor la luz. En medio de la hierba amarilla, una madre y su cría de antílope caminaban juntas, bastante alejadas de la manada. El instinto la hizo girar la cabeza, presintiendo el peligro. Todo el grupo de monos contuvo la respiración. Una hembra, sin su cría, se abalanzó sobre ella para asustarla, provocando que la cría de impala corriera hacia adelante. La oportunidad se presentó en un abrir y cerrar de ojos. Cano aceleró, su carga fue precisa y potente. La arena se levantó, el cuerpo de la presa quedó inmovilizado en el suelo seco, forcejeó un par de veces y luego permaneció inmóvil. Nadie de la bandada se apresuró a reclamar la porción. Todos permanecieron alrededor, esperando. Cano miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más se acercara a pelear, y luego retrocedió un paso. La hembra se adelantó, arrancó la parte más tierna de la carne, la masticó lentamente y luego la acercó a los polluelos. Entre el suave sonido de la masticación y el cálido aroma de la carne, los polluelos emitieron pequeños chillidos. Toda la bandada pareció sonreír con los ojos. Después de tantos días de hambre, el sabor de la carne fresca no era solo alimento, era la prueba de que la bandada había sobrevivido, de que tenía un nuevo comienzo. Los estómagos vacíos se sintieron aliviados. La comida terminó rápidamente, como una regla de supervivencia en campo abierto.
Contra el cielo blanco y soleado, dos buitres comenzaron a sobrevolar en círculos. Cano alzó la cabeza para mirar, su cola bajó ligeramente, una señal para retirarse. La bandada abandonó rápidamente el comedero, avanzando en formación hacia la colina rocosa. En el camino, Cano se detuvo varias veces, permitiendo que los polluelos practicaran trepando rocas bajas y saltando sobre grietas en el suelo, como una primera lección de cómo caminar en manada. Al caer la tarde, los últimos rayos de sol tiñeron de rojo las acacias a lo lejos, y la bandada de Mabuno se reunió en la cima de la vieja colina, descansando juntos y en silencio bajo el cielo púrpura oscuro. Cuando el sol se ocultó por completo tras las colinas, la bandada de Mabuno finalmente se detuvo en una tierra extraña donde el viento traía consigo el olor a humedad y tierra, mezclado con el de hojas podridas. Tras un largo viaje, los polluelos salieron corriendo, jugando entre la hierba alta y saltando sobre las rocas bajas como si hubieran olvidado el cansancio. Sus gorjeos se mezclaban con el sonido del viento, suavizando la brisa de la tarde. Cano observaba desde lejos, con la mirada tranquila pero alerta. Mientras la oscuridad envolvía las pequeñas plumas, el viento cambió de dirección, trayendo consigo un olor extraño. Unos susurros comenzaron a resonar en el bosque, para luego quedar en silencio, como si algo estuviera a la espera. Los Mabuno acababan de encontrar refugio, pero ignoraban que esta tierra había pertenecido a otro desde hacía mucho tiempo. A lo lejos, oscuras nubes empezaban a acumularse en el horizonte. Aves migratorias volaban contra el viento. Parecía que la naturaleza también presentía lo que se avecinaba. En ese instante, Cano alzó la vista y contempló la inmensidad de las praderas. No solo era una tierra desconocida, sino también un desafío inédito, liderar una manada que una vez se rebeló contra su propio rey. Esa noche, el viento ya no estaba en calma. Y ante ellos, el viaje apenas comenzaba, donde cada paso podía rozar el peligro que acechaba en la oscuridad. ¿Qué crees que les espera a los Mabuno en esta extraña tierra? Deja tus predicciones en los comentarios. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para ver el próximo episodio, donde la noche revelará quién es el verdadero dueño de la tierra.
leopardo, el depredador silencioso. Allí, en el vasto mar de hierba, pasó una sombra. Ningún sonido. Ningún rastro. Solo un par de brillantes ojos amarillos brillaron en la oscuridad, y luego desaparecieron como si nunca hubieran existido. No era un león, ni un guepardo. No rugía ni necesitaba mostrar su fuerza. Pero toda criatura viviente en esta tierra lo conocía su silenciosa y poderosa presencia. El leopardo africano, maestro del camuflaje, cazador solitario y personificación del arte supremo de la supervivencia. No necesitaba manada. No necesitaba parientes. En absoluto silencio, trazaba líneas invisibles entre la vida y la muerte. Cada paso era una táctica. Cada salto era el fin. Nadie lo veía, pero siempre estaba allí, como un fantasma de la sabana, guardando en silencio los secretos más antiguos de la naturaleza. Su nombre es Sila, en honor al santuario de vida silvestre donde nació, la zona de Sila, Tanzania, una tierra salvaje en los límites del Serengeti. Sila no es una leyenda, ni una gobernante, es solo una de los cientos de leopardos que viven ocultos entre los árboles dispersos y los arbustos que alcanzan la cabeza. Pero posee todo lo que representa a esta especie: silencio, flexibilidad y un espíritu feroz, siempre vigilante, siempre a la espera. Sila es una leopardo hembra adulta, en la flor de la vida. En su cuerpo, el pelaje amarillo pálido salpicado de flores negras no solo es hermoso, sino también el camuflaje más perfecto que la naturaleza haya creado jamás. Gracias a ello, puede mantenerse a pocos pasos de su presa sin ser detectada. Los ojos de Sila eran de un amarillo intenso, no los ojos fríos de un asesino, sino los ojos que habían aprendido a mirar el mundo en silencio, a la espera, con criterio. En la tenue luz del crepúsculo en la sabana africana. Los últimos rayos del día brillaban a través de las escasas acacias, tiñendo de amarillo dorado los campos de hierba seca, esperando la temporada de lluvias.
Soplaba una suave brisa, que traía polvo y el penetrante olor a hojas podridas. Todo parecía descansar tras un día caluroso, pero escondida bajo esa capa de paz, una persecución comenzaba silenciosamente. A la sombra de un arbusto bajo, Sila, una leopardo hembra adulta, yacía inmóvil. Todo su cuerpo se apretaba contra el suelo, como si se fundiera con la tierra dorada. Pero esos ojos entreabiertos no descansaban. Eran agudos, escudriñando constantemente los más mínimos movimientos en el espacio, como un radar biológico programado con precisión para cazar. A unos 70 metros de distancia, una manada de impalas hembras pastaba tranquilamente. Las tomó desprevenidas, un error fatal. En el límite del arbusto, donde muchas especies evitan a los depredadores, Sila era experta en el arte del sigilo. Los leopardos no cazan en manada. No hay refuerzos. Cada acecho, cada arremetida es una apuesta por la supervivencia. Un pequeño error, una rama rota, un paso en falso, un cambio de viento, puede significar perder una comida y, con ella, días de hambre. Sila empezó a moverse. Cada paso era sorprendentemente lento. Apenas unos pasos por minuto, su cuerpo apenas emitía un sonido. Se arrastraba con el viento, evitando detectar su olor. La hierba alta apenas cubría su cuerpo rayado, perfecto para una emboscada preparada por instintos de millones de años de evolución. La distancia se redujo a solo 25 metros. Sila se detuvo. El espacio era tenso como una cuerda. Apenas unos segundos. Cada salto acortaba la distancia significativamente. Un último sprint, y ambos cuerpos rodaron al suelo. Ningún rugido. Ninguna advertencia. Solo silencio y precisión mortal. Los dientes de Sila se cerraban alrededor del cuello de su presa. La presión de su mordida, fuerte y firme, amortiguaba cualquier sonido del desafortunado antílope. La tormenta pasó. El silencio regresó. Sila se puso de pie, observando en silencio su entorno. Ni hienas, ni leones, ni humanos.
pero sabía que esta victoria no había terminado. En la sabana, matar a una presa era solo la mitad de la batalla. La otra parte, defenderla de depredadores más fuertes, no era menos cruel. Los leopardos no podían defenderse de leones ni hienas. Pero poseían algo que los demás carecían: agilidad y una magistral habilidad para trepar. Sila sujetó el cuerpo del impala por el cuello, usando sus hombros y patas delanteras para arrastrarlo hasta la base de una gran acacia. Una rama horizontal se extendía a unos 3 metros de altura. Con una fuerza notable, en tan solo unos minutos, arrastró su botín hasta la copa del árbol, donde estaba completamente a salvo, fuera del alcance de cualquier ladrón de cuerpos. En las ramas, Sila comenzó su festín, a la sombra fresca, con el viento susurrando entre las imponentes hojas. Lo que distingue a los leopardos no es su fuerza ni su velocidad. Ni su capacidad para luchar por territorio ni su rugido resonante. Es su capacidad de desaparecer. Su capacidad de existir incluso cuando nadie sabe de su existencia. En la naturaleza, donde la muerte acecha a cada paso, los fuertes no necesariamente viven mucho. Quienes saben esconderse son los que sobreviven hasta el final. Pero Sila no solo gobierna la tierra. Es una artista de la tercera dimensión, el cielo. Con su asombrosa capacidad para trepar, el leopardo puede trepar un árbol alto en cuestión de segundos. Las ramas se convierten en un lugar para descansar, observar y también para esconder presas de las ávidas manos de animales más grandes como leones, hienas o chacales. Es un lugar inaccesible para otros. Es un lugar donde Sila come en paz, sola, como siempre ha existido. Es temprano por la mañana, el rocío aún persiste en la hierba, el espacio es tan silencioso que se puede escuchar claramente el aleteo de un pequeño pájaro recién posado. En el arbusto, Sila yace inmóvil, siguiendo con la mirada cada movimiento de un joven antílope que acaba de separarse de la manada. Es el momento perfecto. Sin viento. Sin sonido. Sin ser detectada. Un salto, tan rápido como una flecha disparada desde la cuerda de un arco. Los músculos bajo el pelaje rayado se mueven a la perfección. En pocos segundos, el antílope se desploma en un mordisco fatal en el cuello. Sila no ruge. Simplemente respira con dificultad,
Sujeta a su presa en silencio y comienza a arrastrar el cuerpo hacia un árbol, un lugar familiar y seguro. Pero esta vez, no estaba sola. A lo lejos, se oyó un chillido agudo, y luego otro. Sombras más pequeñas y veloces se acercaban. Eran perros salvajes africanos, grandes cazadores tácticos en manada, especialmente buenos oliendo sangre. Sila se detuvo. Su mirada se dirigió hacia el sonido. El viento había cambiado. Lo supo, el olor a sangre y el suyo habían sido detectados. Los 3 primeros perros salvajes cargaron hacia adelante como flechas. No dudaron. No temieron. Porque en número, sabían que tenían la ventaja. El leopardo era un cazador solitario, y en un juego de números, no tenía ninguna posibilidad. Sila gruñó suavemente, un sonido raro que emitió, no para amenazar, sino para advertir. Pero los perros no retrocedieron. Dieron vueltas, dispersándose, acortando la distancia. No tenía tiempo. No podía subir la presa al árbol. No podía luchar contra la manada sola. En una fracción de segundo, Sila decidió soltar a la presa y saltar a un árbol cercano. Decidió vivir. Al pie del árbol, resonó el sonido de carne desgarrada. Los perros salvajes se abalanzaron, luchando frenéticamente por cada trozo de carne. Era un festín inesperado, pero nadie podía detenerlo. En lo alto, entre las ramas, Sila yacía inmóvil, respirando con dificultad. Su mirada no reflejaba arrepentimiento, sino aceptación. En este mundo, los mejores no siempre ganan el premio final. Y el leopardo lo comprendía mejor que nadie. La vida en la sabana no comienza con un rugido, sino con una suave brisa que transporta un aroma invisible. Es la señal silenciosa de la leopardo hembra que anuncia la llegada del celo. Sila, como todas las demás hembras adultas de la especie Panthera pardus pardus, deja su aroma en los troncos de los árboles, las rocas, los senderos que recorre. Sin ruido. Sin espectáculo. Pero quienes sean lo suficientemente observadores lo sabrán, una nueva vida espera nacer. Desde un territorio más lejano, un leopardo macho recibe la señal. Sigue el rastro, cruza la frontera, se acerca con la cautela de quien sabe, un leve gruñido puede ser un ataque. Los leopardos no tienen batallas de apareamiento como los leones. Aquí, la elección es de la hembra. Y Sila lo sabe bien. Solo acepta cuando se siente segura, cuando el macho no es amenazante ni agresivo. El apareamiento, si tiene éxito,
Dura varios días, repetidos decenas de veces, breve, silencioso, sin compromiso. Luego, el macho se marcha, como si nunca hubiera estado allí. Y Sila, sola, continúa el viejo ciclo: cazar, esconderse, mudarse. Pero esta vez, una semilla de vida brota en su interior. Tres meses después, en una tranquila mañana tras una noche de lluvia, bajo un discreto árbol en medio de una tierra desconocida, nacen tres pequeñas criaturas. Ojos aún inertes, oídos aún inaudibles, cuerpos inertes y completamente dependientes de su madre. Ni un sonido de alegría, ni ayuda. Solo está Sila, y el instinto maternal está grabado en su sangre. Los primeros días son un periodo de vida o muerte. Sila apenas abandona el nido. Ayuna, saliendo solo unas pocas horas para cazar presas pequeñas, suficientes para alimentarse y producir leche, pero sin arriesgarse demasiado. Cada vez que abandona el nido, es una apuesta arriesgada. Cada vez que regresa tarde, una cría puede desaparecer en las garras de hienas, serpientes, buitres o incluso otros leopardos machos. Cuando los cachorros empiezan a abrir los ojos y a aprender a gatear, Sila empieza a enseñarles paso a paso. No necesita hablar. Las lecciones de supervivencia se transmiten con acciones, quietas ante el viento, arrastrándose cerca del suelo, observando en la oscuridad. Cada caza exitosa les permite oler. Cada fracaso les permite recordar. No se trata solo de protección, sino de preparación. El periodo de lactancia dura hasta 18 o incluso 24 meses. Durante ese tiempo, Sila no se separa de sus cachorros. Cada vez que movía el nido, sostenía cada uno en su boca, tan ligeros como una brizna de hierba seca. Cada vez que oía un ruido extraño, evaluaba el peligro y estaba lista para darlo todo por proteger a esas pequeñas criaturas. En una tarde tranquila, cuando el calor había disminuido y las sombras de los árboles se extendían sobre el suelo agrietado, Sila salió del nido para cazar. Los cachorros eran mayores, capaces de gatear y esconderse, pero aún no lo suficientemente fuertes para defenderse. Necesitaba comida, no solo para alimentarse, sino también para mantener su menguante producción de leche. El viaje se alargó más de lo habitual. Era difícil acercarse a la presa, y Sila tuvo que seguir caminando. Cuando regresó, cargando con el cuerpo de un pequeño antílope, la visión ante sus ojos la hizo detenerse de inmediato. El nido estaba perturbado. Dos de los tres habían desaparecido.
Solo un cachorro yacía jadeando, con el cuerpo cubierto de arañazos y la respiración entrecortada. Había un olor distintivo en el suelo, un león macho. Ningún rugido. Ningún pánico. Solo un cambio en los ojos. Tres días después, al amanecer, Sila se acercó a una pequeña manada de leones en el límite del bosque, donde una leona había dejado a sus cachorros para cazar. El viento cambió de dirección justo a tiempo. Sila se acercó sigilosamente, oculta entre los arbustos espinosos, desapareciendo lentamente. Solo un cachorro, de unas pocas semanas, dormía en el suelo, con la barriga subiendo y bajando al ritmo de la respiración. Sila no dudó. Una carga rapidísima. Ningún grito. Ninguna resistencia. Todo terminó en segundos. El leopardo, ermitaño por naturaleza, no había ido a cazar esta vez. Esta vez, era para devolver el favor. Unas horas después, Sila regresó al nido. El cachorro restante estaba muerto. No hubo funeral. No hubo remordimientos. Solo una silueta que desapareció silenciosamente entre los arbustos, como si nunca hubiera existido. En la naturaleza, no hay justicia. Solo hay consecuencias. Y a veces, el leopardo, que acecha en las sombras, deja una profunda marca de dientes en la cadena alimentaria aparentemente establecida.